Una de las primeras formulaciones que tenemos en la historia acerca del mito de la media naranja, es decir, de aquella historia donde se supone que cada ser humano tiene un complemento, una otra mitad que le va a ayudar a ser un ser completo una vez que lo encuentre, viene desde Platón. Ya se puede rastrear incluso desde Platón en el mito de los andróginos. Como se mencionó anteriormente, el mito de los andróginos está descrito en el caso de el diálogo platónico conocido como el banquete o subtitulado sobre el amor o sobre el eros. El eros es el término griego que significaba este amor sexual, este amor de pareja, ¿sí? En contraposición con el amor de amistad, el amor comunitario, el amor de misericordia, etcétera. Entonces tenemos el caso de el eros y la expresión del mito de los andróginos. Lo interesante en el mito de los andróginos es que los seres que fueron castigados, que fueron partidos por Zeus con un rayo y que fueron divididos en mitades, que dejaron de ser un ser completo y ahora eran mitades que se tenían que buscar, es que estos seres no tenían solamente naturaleza masculina femenina, sino que su naturaleza era masculina femenina o masculina masculina o femenina femenina. Hay que recordar que en el contexto griego la homosexualidad no estaba mal vista e incluso era incentivada. Tenemos el caso entonces de que había estudiantes, había pupilos de grandes pensadores, de los maestros, y más allá de una relación meramente idílica y meramente de enseñanza-aprendizaje, implicaba una relación sexo-afectiva, ¿sí? E incluso ahí tenemos el caso de la crítica de la pedofilia, por ejemplo, ¿no? Que se puede ver incluso en la película de 300. Entonces hay que recordar que en el contexto griego estaba bien visto, incluso era incentivado. Incluso podemos ver que el papel de ciudadano, aquellos que podían decidir en las polis, eran aquellos hombres blancos que no eran bárbaros, que eran griegos de nacimiento y que tenían ciertas cualidades, ¿no? Entonces, en cierta interpretación podríamos decir que esto era muy homoerótico, ¿sí? Aquellos que eran virtuosos de ser considerados como ciudadanos eran los hombres griegos, ¿sí? Las mujeres, los esclavos, los bárbaros eran vistos como seres inferiores o de segundas clases, ¿va? Entonces, hay que recordar eso para que no haya anacronismo en nuestra interpretación, para que no haya escándalo de decir, ¿cómo puede ser que este ser sea masculino, masculino, femenino, femenino? Sí, en este caso sí. Probablemente el complemento ideal de un ser masculino sea otro ser masculino para los griegos. Entonces, eso se expresa en el mito de los andróginos de Platón, que en su misma palabra podemos ver la conformación de estos seres, de andros, que significa varón en griego, y ginos, que hace referencia a la mujer, ¿sí? De ahí la palabra andropausia o ginecología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los escritos platónicos va sobre eso, sobre el eros, y así podría haber más cosas que podríamos hablar de Platón. Por ejemplo, una de las primeras formulaciones en torno a los diferentes tipos de gobierno que él describe, donde habla de la oligarquía, el gobierno de unos cuantos pocos, la plutocracia, que es el gobierno de aquellos que tienen el capital económico para sostener el Estado, la monarquía, el poder que reside solamente en una persona, o la democracia. Hay que recordar que la democracia, al menos en su formulación básica, viene desde los griegos, y lo podemos ver incluso en la etimología de demos, pueblo, y kratos, poder, ¿sí? El poder del pueblo, que sería diferente a una democracia actual. Como dije hace un momento, los ciudadanos por antonomasia de la época griega eran los hombres libres, griegos,
con ciertas características y no cualquier otro ciudadano de segunda clase. Entonces, dentro de la democracia, ¿quiénes podían elegir? Solamente estos ciudadanos. No era una democracia donde toda persona pudiera decidir. Y habría que ver si el voto de cada uno de los ciudadanos contaba por igual y cómo se emitían estos votos, etcétera, ¿no? Pero la formulación de la democracia viene desde la época griega, no solamente es una cuestión actual. Entonces tenemos que Platón aborda y profundiza en una variedad de temas sobre el amor, sobre la inspiración o la técnica, sobre la justicia, sobre la mejor forma de gobierno, sobre el ser, sobre las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para adentrarnos más, podríamos ir ya viendo cada diálogo platónico. Ahora, Platón tiene un alumno, que es su alumno más importante, que es Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles fue alumno de Platón, no por transitividad, alumno de Sócrates, pero no necesariamente porque haya recibido las enseñanzas directas de Sócrates. Entonces Aristóteles fue alumno de Platón y ahí muchas veces se ve una dicotomía, una contraposición entre las diferentes formas de hacer filosofía o de pensar en torno a un tema. Se nos va a decir, al menos en forma esquemática, que Platón era idealista y que Aristóteles era realista. En el sentido de que Platón, como dijimos anteriormente en el video anterior, creía en un mundo de las ideas que tenía existencia por encima del mundo de las apariencias o el mundo en el que nosotros nos encontramos, ¿sí? En contraposición, Aristóteles, bueno, si planteamos el punto de vista de Platón, incluso el método que utilizaríamos para investigar la naturaleza sería deductivo. Tendríamos leyes universales que el cerebro va a conocer o que va a recordar. Hay algo que se llama como la teoría de la reminiscencia de Platón. Platón dice que el conocimiento se recuerda, ¿sí? Nosotros ya tenemos todos los conocimientos, ya está todo en nuestro cerebro, pero cuando esta mente, esta alma cae al mundo, olvida todo y tiene que ir recordando. Y entonces el conocimiento para Platón no va a ser adquirir algo nuevo, sino recordar algo que ya se sabía anteriormente, ¿sí? Supongamos que en una tradición cristiana estuviéramos en un caso de un periodo de gracia previo a nuestro nacimiento, donde estamos con Dios y de repente somos expulsados del paraíso, y en ese expulsarse del paraíso nosotros olvidamos todo, olvidamos de dónde venimos y todo, y tenemos que ir recordando para regresar al mismo, ¿sí? Entonces en esta analogía se puede ver aquí. Entonces tenemos un mundo de las ideas que tiene mayor prevalencia que el mundo que es copia de él, y entonces el método que podría servirnos para entender el mundo sería simplemente el recordar, ¿sí? Ahí incluso esto va a servir como parteaguas, o va a servir como base también para entender en la época moderna la distinción entre empiristas y racionales, ¿sí? Entre aquellos que experimentan o aquellos que se basan en la razón, ¿sí? Entonces se nos va a decir que Platón es idealista. En contraposición, Aristóteles va a ser realista. Para Platón, el método que podríamos utilizar para conocer algo sería el de la deducción. Tenemos leyes universales de las cuales vamos a extraer nosotros casos. Hay que tener en cuenta que hay dos métodos en general que nos van a señalar como métodos inferenciales que nos permiten conocer el mundo. Uno es el de la deducción, que a partir de leyes generales obtenemos el caso particular. Por ejemplo, si planteamos la ley de que todo objeto caerá al suelo una vez que se suelte, y que no tenga algún obstáculo que lo impida, de un punto cualquiera, entonces tendremos que, si soltamos una manzana de una torre de 10 pisos, va a caer al suelo, ¿sí? Entonces ya sabemos qué es lo que va a ocurrir antes siquiera de ver qué es lo que ocurre, porque ya conocemos que hay una ley universal. Entonces en este caso hay una ley universal y a partir de la ley obtenemos el caso. En contraposición, para Aristóteles podríamos mencionar lo contrario. Vamos a partir de los casos particulares, vamos a partir de aquellos elementos que podemos nosotros observar, y a partir de esa observación se van a hacer leyes universales. Y es lo que ocurre, que si quieren pueden checar
videos sobre Descartes y la duda metódica, que no está dentro de esta serie de historia de la filosofía, pero ahí se menciona esta parte de que Aristóteles planteaba la teoría de la generación espontánea, o se le atribuye a él la idea de la generación espontánea, donde a partir de la observación, por ejemplo, de ratas en un basurero, va a decir que estas ratas aparecen, surgen a partir de la basura, ¿sí? Entonces, a partir de la observación de casos se extrae una ley. Esa ley puede estar correcta o incorrecta. El problema con la inducción, que es el método que se utilizaría acá, es que podríamos equivocarnos en la formulación de la ley, ¿sí? Porque estamos viendo solamente ciertos casos. Supongamos que vemos un perro negro y este perro negro, cuando ve a un gato, empieza a salivar, ¿sí? Decimos, ok, a lo mejor este perro le gusta comer gatos o tiene una relación ahí con ellos, ¿no? Vemos otro perro y este también saliva cuando vemos un gato, y así vamos sumando casos, y tenemos 6 perros y decimos, entonces todos los perros negros salivan cuando ven un gato, o todos los perros salivan cuando ven un gato. Pero supongamos que vemos un perro blanco y este perro no saliva, entonces vamos a decir, entonces no todos los perros, sino solamente los perros negros, todos los perros negros, y podemos quedarnos con esa idea hasta que haya algo que lo contraponga. En este caso, supongamos que vemos un séptimo perro y este séptimo perro no saliva cuando ve un gato. Entonces ya estamos rompiendo la ley que habíamos afirmado anteriormente. Entonces, se nos va a decir que Aristóteles parte específicamente de las observaciones de la naturaleza y a partir de ello extrae leyes universales. Habría que ver si sí o si no o hasta qué punto, ¿sí? Pero se nos va a decir entonces en estos términos esquemáticos que Aristóteles es realista en contraposición de Platón, que era idealista. Y va a haber más temas que le van a interesar a Platón y Aristóteles, y formas de abordarlos. En el caso de Aristóteles se menciona que tenía escritos en forma de diálogo. Los escritos en forma de diálogo eran para el gran público, con una función didáctica, como dijimos en el caso de Platón. Tienen una función didáctica porque es más fácil ver un texto en forma de diálogo donde dos personajes que nos interesan están discutiendo en torno a un tema, que el ver pura teoría en forma de un tratado, por ejemplo, ¿sí? Entonces puede que nos sea más fácil a nosotros leer la conversación entre un sacerdote y un moribundo de Marqués de Sade a ver argumentos teológicos o argumentos ateos en torno a un tema donde se discute solamente la argumentación en sí, sin contextualizarla. Entonces, en el caso de Aristóteles se dice que hay libros que eran escritos en diálogos, pero estos se pierden. Son los escritos exotéricos, de exo, que habla del prefijo que indica estar fuera de, ¿sí? En contraposición con los escritos que permanecieron, que hasta el día de hoy se mantienen, que son los escritos esotéricos. Habría que ver también todo el recorrido que hacen las obras aristotélicas, porque muchas veces tenemos nosotros traducciones o interpretaciones o ya copias de siglos posteriores del trabajo original, ¿sí? En el caso de Aristóteles, por ejemplo, se señala que se recupera en la época medieval a través de los escritos árabes, de las traducciones árabes, y específicamente de Avicena y Averroes, ¿sí? Anteriormente de eso solamente se retomaba la filosofía platónica, pero porque es la que teníamos a la mano. Ahorita pues sería muy fácil encontrar en internet incluso la versión de Gredos o versión de Porrúa o cualquier otra versión de los escritos platónicos y los escritos aristotélicos, pero en su tiempo no, en su tiempo todo era copiado a mano, los manuscritos se perdían, probablemente hubiera humedad, probablemente hubiera termitas en algún lugar, probablemente hubiera un incendio, y entonces todo esto se iba perdiendo, ¿sí? Entonces los libros que permanecieron de Aristóteles son los escritos que se consideran escritos esotéricos, y con esotéricos no se refiere uno a escritos que tengan que ver con magia, con cosas así, no, esotérico simplemente señala que eran escritos para iniciados, digamos, para personas dentro de su círculo, eran sus apuntes de clase, por decirlo de alguna forma,
¿sí? Entonces nosotros vemos sus apuntes de clase, no necesariamente aquello que era para el gran público. Y entonces vemos un método completamente distinto al escrito por Platón, donde Platón trataba de hacer hablar a sus personajes y hacer contraposiciones, etcétera, lo que se conoce como el método mayéutico de sacar a relucir la verdad, de alumbrar como una partera ayuda en el parto, ¿sí? A que surja una criatura. En el caso de Aristóteles vamos a ver que se acerca más a un estudio tipo tratado, donde trata de abordar todas las cuestiones en torno a un tema y aborda una diversidad de temas. Eso se puede ver, por ejemplo, en el caso de la metafísica de Aristóteles. La metafísica de Aristóteles incluso se nos puede decir o se nos señala que la palabra metafísica, que ahorita predomina en gran parte de la tradición filosófica, fue simplemente un criterio de orden de los escritos aristotélicos por Andrónico de Rodas, donde la metafísica iba después de la física, ¿sí? Entonces Aristóteles escribe una física donde habla sobre los movimientos de los cuerpos en general, del mundo supralunar y del mundo sublunar. Y en el caso de la metafísica es simplemente como el libro que viene después de la física. Sin embargo, no tenía este criterio. Aristóteles no la llama metafísica en principio. Aristóteles hace filosofía primera, ¿sí? Pero se le da este nombre de metafísica y después se le queda, que puede coincidir con el tema porque meta hace referencia a algo más allá de lo físico, ¿sí? Entonces Aristóteles hace un texto donde habla de la filosofía primera. La parte donde se puede ver esta forma en la que Aristóteles aborda los temas es en la primera parte. Dice Aristóteles que todo hombre por naturaleza desea saber. Muestra de ellos es el amor por los sentidos y sobre todo es el de la vista, y empieza a hablar de eso, ¿no? De los sentidos, y empieza a hablar ahora de los principios y causas, ¿sí? Si quiero uno citarlo, porque muchas veces uno tiende a ser fanfarrón hasta cierto punto en ese aspecto. Uno podría decirlo incluso en latín: omnes hominem natura ecire desiderant. Todo hombre por naturaleza desea saber. A cada rato nos recuerdan eso. Habría que ver hasta qué punto esa aseveración de Aristóteles es correcta o qué quería decir, porque muchas veces nos damos cuenta que no todo hombre quiere saber en realidad. Muchas veces se pretende ignorar. Bueno, Aristóteles empieza hablando sobre eso, sobre los sentidos y sobre la vista, y después empieza haciendo una referencia acerca de los principios de los cuales habla la filosofía, ¿sí? Y hace retoma a los filósofos anteriores, ¿sí? A los que mencionamos como presocráticos, ¿sí? Y menciona a Heráclito, incluso diciendo en esa parte que algunos afirman de que incluso no se puede bañar uno ni una sola vez en el río. Entonces Aristóteles empieza a hacer toda esta disquisición, toda esta explicación de las diferentes posturas para ahora dar la suya. ¿Y qué dice Aristóteles? Que todo tiene causas y principios, ¿sí? Y en el caso de Aristóteles va a hablar de 4 causas que están en el mundo, ¿sí? 4 causas que dan origen al mundo, por decirlo de alguna forma, pero en diferentes maneras. Habla de la causa formal, eficiente, final y material, ¿sí? La causa eficiente es aquello que mueve, ¿sí? Supongamos que yo empujo a una persona. Yo soy la causa eficiente para que esa persona se mueva. Yo con mi movimiento causo otro movimiento. A influye en B hacia adelante, ¿sí? En el caso de la causa final es cuando algo tiende hacia otra cosa, ¿sí? El caso de la causa formal es esa imagen, esa estructura que le va a dar la... estoy buscando un sinónimo de forma, pero no lo encuentro ahorita. Sería como la estructura, la imagen, el modelo, al cual después la materia, que es la otra causa, se va a unir para dar origen a todos los seres, ¿sí? Todos los seres están compuestos por materia y forma, ¿sí? Para Aristóteles hay un concepto, digamos, debajo de cada objeto. Supongamos el caso de la mesa. La mesa es un objeto que sirve para comer, que por lo común tiene 4 patas,
etcétera, ¿no? Habría que ver también en esta, es interesante la cuestión del concepto, qué es un concepto y hasta dónde aborda. Pero supongamos que no nos metemos en problema y que hablamos del concepto de mesa. Una mesa tiene 4 patas y sirve para comer. Entonces en este caso la mesa podría ser de madera, podría ser de aluminio, podría ser de metal, podría ser incluso de tela o de alguna otra cosa, siempre y cuando cumpla con la característica. Entonces vemos que la forma es la forma es el concepto que nosotros tendríamos en este caso, por poner el ejemplo. Para Aristóteles probablemente no sea así, y lo podríamos rellenar de cualquier materia, de ladrillo, de tierra, de pasto, de lo que sea, siempre y cuando apele a este concepto. Y lo mismo al revés, para que tengamos un objeto, necesitamos que este objeto tenga de fondo una forma. Si no, solamente es como en el caso de Descartes, res extensa, solamente es algo que tiene largo, ancho y profundo, pero no es más allá de ello. ¿Sí? Entonces, para que algo sea comprendido, tiene que tener esta forma. Tiene que ser una casa, o un balón, o un perro, o un gato, o una mesa, algo para que pueda ser interpretado. Entonces, todo tiene este compuesto de materia y forma. Y ahí vienen las interpretaciones aristotélicas de que, por ejemplo, tiene que haber un primer motor inmóvil que mueve sin ser movido. ¿Y cómo este primer motor inmóvil mueve sin ser movido? Pues no mueven tanto causa eficiente, no es como un motor de coche, sino que mueven tanto que todo tiende hacia allá, en tanto que causa final. ¿Sí? Entonces, una de las ideas aristotélicas interesantes es la idea del primer motor inmóvil. Entonces, eso por parte de la metafísica. ¿Qué estudia la metafísica? O en específico lo que se conoce en Aristóteles como filosofía primera, las primeras causas y primeros principios de las cosas. ¿Sí? Pero Aristóteles aborda muchos más temas que van a pasar hasta ahorita en la tradición, y que incluso se va a mencionar que es el padre de varias disciplinas, ¿sí? Es el primero o de los primeros que hace una taxonomía, que es una clasificación de los seres vivos bajo ciertas características, ¿sí? Ahí habla de la distinción entre género próximo y diferencia específica, ¿sí? Lo que nos enseñan en biología, de que tenemos el reino animal y el vegetal, y dentro del reino animal tenemos tal subsistema, ¿no? Supongamos que tenemos a los mamíferos, y dentro de los mamíferos que tienen tal y tal característica, ¿no? Entonces, una clasificación de las primeras clasificaciones fue una clasificación aristotélica. También habla sobre diversos temas, por ejemplo, de ética, donde su teoría del justo medio, como aquello que es preferible sobre los extremos, es muy interesante. Aristóteles va a señalar que tanto, digamos en palabras coloquiales, que incluso tienen un tinte religioso, tanto peca el exceso como peca el defecto, ¿sí? Para Aristóteles tanto es negativo aquella persona cobarde como la persona extremadamente temeraria, ¿sí? El ejemplo que yo muchas veces ponía en clase acerca de esto es: supongamos una persona que está en un helicóptero y que se va a aventar con un paracaídas. ¿Quién es el cobarde? Aquel que ni siquiera se quiere asomar, que cuando le dicen ya es tu turno, ya pagaste, ya puedes tener la experiencia de saltar de él, mejor dice, mejor yo no, mejor me quedo acá, y se queda seguro, o incluso ni siquiera quiere subir al helicóptero, ¿sí? Entonces tenemos el caso de la cobardía. ¿Y quién es el extremo contrario? El temerario. ¿Qué hace el temerario? Agarra, se sube al helicóptero y antes de que le dan la orden se avientan, y se avienta sin paracaídas, sin medir consecuencias ni nada, simplemente se avienta. Entonces los dos son excesos, ¿sí? Los dos están en extremos contrarios, ¿sí? Tanto el que se esconde como el que se avienta en extremos, ¿sí? Para Aristóteles va a decir que la valentía está en el justo medio entre la cobardía y la temeridad. Entonces así va a pasar con varias cosas, ¿sí? Vamos a tener un exceso y un defecto. Supongamos en el caso del dinero, que podría ser un ejemplo más actual. Tanto sería negativo aquella persona que nunca es dadivosa, que nunca otorga nada para que otra persona pueda subsistir, que no la ayuda con nada, como aquella persona que da todo hasta lo que no tiene con tal de que las otras personas tengan algo, ¿sí?
El justo medio sería dar, pero sin que ello implique que ya no se pueda seguir viviendo en condiciones aceptables. Si entonces para Aristóteles tenemos esa postura dentro de la ética, entonces tenemos dos escritos ahí de Aristóteles en torno a la ética. También tenemos que Aristóteles es de los primeros que habla de política. Nos dice Aristóteles que el hombre es un zoon politikon, un animal social que requiere de los otros para poder seguir viviendo. ¿Sí? Un hombre que no vive en sociedad o bien es una bestia o bien sería un dios. ¿Sí? Solamente una bestia o un dios no requeriría vivir en sociedad. ¿Sí? Entonces para Aristóteles es necesario estar relacionado con la sociedad en general. Entonces es de los primeros que habla de eso, sobre la política, sobre la búsqueda del bien común, etcétera, ¿no? También habla sobre lógica, es de los primeros que sistematiza y que hasta cierto punto la lógica que predominó fue la lógica aristotélica que se retomó en la época medieval y en épocas posteriores hasta que llega Frege y Russell y cualquier otro que empiezan a desarrollar y construyen el sistema de la lógica de enunciados y de predicados, la lógica más moderna, ¿sí? Pero anteriormente el que desarrolla la lógica, como el estudio de los argumentos válidos e inválidos, es Aristóteles, y específicamente hace lo que se conoce como lógica silogística, basada en silogismos, donde hay dos premisas y una conclusión que se sigue a partir de dichas premisas, y que vamos a tener ciertas reglas que permiten pasar de las premisas a la conclusión. Posteriormente quizá aborde el tema de la lógica silogística porque es un mundo en sí mismo y es interesante porque nos puede incluso ahorita razonar, al menos en el aspecto cotidiano, una diversidad de cosas, ¿sí? Tenemos reglas que te permiten pasar de las premisas a la conclusión y nos vamos a dar cuenta que nuestro razonamiento es correcto y que no estamos yéndonos por las ramas o inventando algo. ¿Sí? Entonces Aristóteles es de los primeros que hace ese desarrollo de una lógica, específicamente lo que se conoce como lógica silogística. Y así hay más temas, por ejemplo la retórica. Aristóteles va a hacer un tratado enorme y muy importante acerca de la retórica, que es el arte de persuadir. Dentro de la filosofía incluso se encuentra eso. Alguien podría decir, bueno, los filósofos en qué pueden ser útiles. Muchas veces podrían ser útiles en la capacidad de convencer o en ayudar a alguien a convencer a otro. Aristóteles estudia eso. Aristóteles estudia la relación que el hombre tiene con en un proceso comunicativo, por ejemplo, el que está dando un discurso con la audiencia, ¿sí? Los problemas en el mensaje, el ruido, etcétera, y específicamente el arte de persuadir a los demás. ¿Cuál es la diferencia entre persuadir y convencer? Porque muchas veces se señala eso. Persuadir es que la otra persona acepte y crea lo que tú le dices sin que sea convencido a través de argumentos, sino a través de ciertas estrategias. En este caso, a través de los topos o topoides o lugares comunes aristotélicos. Por ejemplo, el principio de darle una autoridad a alguien. Si tú le dices a alguien, como tú siendo tan inteligente puedes creer que, y ahí agrégale cualquier cosa que quieras. Como tú siendo tan inteligente puedes creer que el gobierno actual es bueno. Y entonces la persona, a pesar de que piense que el gobierno actual es bueno, como ya le diste esta autoridad, ya le dijiste inteligente, y si dice lo contrario, es decir, entonces soy tonto si lo defiendo. Entonces, por querer empatar emocionalmente con esa imagen que le atribuiste, va a decir, sí, cierto, el gobierno es malo. Qué bueno que me lo hace saber. Si yo siendo tan inteligente, ¿cómo no me había dado cuenta? Mejor le digo que sí, ¿no? Entonces, Aristóteles hace un estudio acerca de eso, de la persuasión, de cómo podemos hacer que las otras personas acepten o crean lo que nosotros decimos y que actúen en consecuencia, mediados por la emoción, no por el intelecto, ¿sí? Entonces tenemos ambas partes, la lógica y la retórica. Tenemos también la poética, que trata sobre los textos en general. Específicamente se va a mencionar la dramaturgia, pero se dice que el siguiente libro de la poética está perdido, que era sobre la comedia, ¿sí?
pero ahí se aborda con más formalidad lo que posteriormente se podría entender incluso como análisis literario. O sea, Aristóteles fue el parteaguas para una diversidad de cosas. Como digo, se menciona en esta parte de comunicación con el proceso comunicativo, se menciona en biología con la taxonomía, se menciona en lógica obviamente por la silogística, se menciona en la política, en la ética, incluso Aristóteles tiene un texto que se llama Acerca del alma y podríamos decir que es de los primeros, de los precursores de la psicología, antes de que la psicología se volviera ciencia, ya en el siglo XIX, ya Aristóteles trataba sobre estos temas, obviamente no en unos términos completamente acabados o disciplinares como tenemos hoy, pero ya tenía intuiciones e intereses en diversos campos. Entonces Aristóteles habla de una multitud de temas que sería un mundo abordar en sí mismo. Entonces eso es Aristóteles, eso es Platón y eso es Aristóteles a grandes rasgos, muy superficialmente. Habría que abordar cada uno de sus textos poco a poco para entender qué es lo que señalan de cada uno y por qué fueron tan importantes hasta hoy día y por qué hasta hoy día muchas veces siguen retomando. Se nos va a decir que incluso en esta afirmación de Whitehead, que toda la filosofía es una nota al pie de página de la filosofía de Platón, o que incluso se nos va a decir que el 80% de todo el lenguaje filosófico es aristotélico, o platónico y aristotélico, ¿sí? Viene de ellos toda la terminología filosófica, hasta el 80%. Entonces ya eran muy adelantados a su tiempo y dieron origen a esta estructura que tenemos hoy en día de la filosofía y de otras disciplinas. Lo interesante acá que ya se estudia de forma más contemporánea dentro de epistemología, de ciencias sociales, es la cuestión de cómo las disciplinas van adquiriendo sus objetos de estudio, cómo se van fragmentando, cómo se van hibridando, cómo van desarrollándose, ¿sí? Y se nos va a decir, por ejemplo, que la filosofía muchas veces simplemente es una disciplina que se queda con lo que las otras disciplinas no se quedaron. Anteriormente, dentro de la filosofía, como bien se mencioné en el caso de Aristóteles, se hablaba de la física, se hablaba de los movimientos de los cuerpos celestes. Después se separa, lo de la filosofía natural se separa de la filosofía en general y se hace ahora lo que se conoce como física, ¿sí? La física que ya anteriormente se estudiaba, pero que al tener una serie de reglas, de leyes que se consideran como verdaderas por Newton, las leyes del movimiento de Newton, se vuelve una disciplina aparte. Y lo mismo pasa con otras disciplinas. Como dije, en la poética puede que ahora tengamos análisis literario, que tengamos en el caso de los movimientos en general a la física, que tengamos en el caso de los animales a la biología, que tengamos en el caso del pensamiento de las personas a la psicología. Entonces, ¿qué pasa con la filosofía? Que muchas veces se va quedando con aquello que no se separa, ¿sí? Pero anteriormente la filosofía estudiaba una multitud de temas. Entonces sería interesante ver cuáles son las ramas de la filosofía en general, o las que se mencionan al menos en términos muy esquemáticos de estudio. Pero ahí tenemos más o menos la gran influencia de Platón y Aristóteles y Sócrates, los presocráticos y todo lo demás. Posteriormente a esto vienen lo que se conocen como las escuelas helenísticas, nuevamente una división que probablemente sea esquemática y tienda a un fin determinado, que veremos más adelante, que serían el estoicismo, el epicureísmo y algunas otras, pero dentro de las cuales las más importantes son estas, ¿sí? Pero tenemos, como digo, tenemos el neoplatonismo y tenemos una multitud de escuelas filosóficas que tienden a buscar una consecuencia práctica, ¿sí? Una acción.